esta sesión de hoy al final va a ir dedicada a Tapia, Belén y Alex, pues esta familia de este compañero que estuve 12 años con él y esta familia que ahora están en duelo, y por supuesto a Marta, su hija. Y bueno, hace ya también como varios meses que falleció Marco, el pequeño guerrero, igual, pues para esa familia también y para todas las personas que estén pasando ese bache que no tiene por qué ser que fallezca tu hijo. O sea, que puede ser que te han echado el trabajo, puede ser que tu mascota, o sea, cualquier bache. El mensaje que me venía más claro para darle a estas familias, que nos lo podemos llevar todos, es que cuando la vida nos pone un bache o nos pone un muro o nos da un hostiazo, sea del nivel que sea, cuando cada uno estamos pasando nuestra noche oscura del alma, por un sentido, todo lleva al mismo camino. Y el camino es el camino del corazón. O sea, cualquier bache, estamos ahora hablando de noches oscuras del alma muy profundas, y ahora en duelo, si han pasado unas semanas, es muy difícil asimilar esta información, incluso sentirla, pero todo, yo en estos 11 años que ya han pasado desde que falleció mi hijo, al final lleva al camino del corazón. O sea, si nosotros conseguimos florecer el loto del corazón, salimos del sufrimiento de cualquier bache que nos haya pasado en la vida. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a florecer ese loto en el corazón, lo que estamos haciendo es llenándonos de nosotros mismos. O sea, en este camino del corazón, conforme los pétalos del loto se van abriendo, estamos llenándonos nosotros de lo que somos en realidad, de nuestro ser interno. Entonces se elimina cualquier vacío, incluso la pérdida de un hijo, pero es que más aún, o sea, si en este camino de autoconocimiento y de amor se expande tu corazón hasta cierto punto o cierto nivel de conciencia, vas a llegar a sentir la energía de esa pérdida, de ese hijo, de ese padre, de esa madre. Vas a sentir esa energía sin querer atraparla y atraerla con apego, sino simplemente decir, ostras, es que el camino este del corazón lo que te hace es conectar con todo. O sea, conectas con todo, y en esos momentos, que a veces son momentos puntuales, es que estás conectando también con las personas que han fallecido, y eso al final dices, ostras, que lo que nos han contado de nacemos, nos reproducimos, nos morimos, esta vida cuadriculada, no es tan así. Entonces, hablamos en una clase un mapa que tenemos el ser humano a través de los chakras, y simplemente por ver un recorrido, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, la vida me ha hecho crear una ONG, pero no hay que crear una ONG ni nada por el estilo para llegar al camino del corazón. Si yo sé que cada gesto de bondad del día a día, el buenos días desde el corazón con una sonrisa a la vecina, en el coche pues está todo el mundo gritando, y intentar estar tú calmado y dejar pasar, estás en una rotonda que nadie deja pasar a la gente, llegar tú y ese gesto que te hacen así, o sea, las pequeñas cositas del día a día es lo más potente para florecer el corazón, que tampoco tiene que ser que yo estoy mal y me obligo a estar bien con todo, no, porque hay épocas que tienes que estar en ermitaño y metido en ti mismo, o sea, en ti misma, no pasa nada, pero sabiendo eso, es decir, ostras, que es que el camino del corazón es el que nos salva y nos saca de cualquier sufrimiento. Entonces, simplemente, sin entrar mucho en detalle, tenemos ya un vídeo de 7 minutos con esto, pero decir, yo en el camino del corazón, de repente me vino esta chica que se me apareció en el sueño, y 8 años con ella haciendo visualización y con una información que me iba viniendo, autoconocimiento,
y de repente digo, ostras, que el tema de los chakras tiene su sentido. Que me dicen que el primer chakra lo que lo colapsa es el miedo. Y de repente también me viene la información que siendo íntegro contigo mismo, contigo misma, o sea, entrando en integridad con uno mismo, voy liberando ese miedo y de repente libero ese miedo y me hace como una energía, ¿no? Como si el potencial humano, el ADN, se estuviera activando. Fijaros que coinciden también los 12 hebras del ADN más una, que dicen una de luz, y también los 12 chakras más uno, pero en estos 7 del cuerpo, de repente en este camino dije, ostras, trabajando el primer chakra, trabajo el miedo, siendo íntegro conmigo mismo. De repente activo el siguiente, trabajando la culpa. O sea, cada vez que vamos activando un centro de energía, estamos floreciendo el corazón. Y de repente, si tú activas el segundo, dices, ostras, que la culpa es lo que me hace el nudo aquí, en el segundo chakra. Si yo soy auténtico conmigo mismo, si entro en autenticidad, combato, o sea, es como que equilibrio ese chakra. Yo he actuado desde mi herida de la infancia y desde el miedo, y tengo todo esto, miedo, culpa, preocupación, falta de amor propio, falta de veracidad, ignorancia, abandono. O sea, yo en mi primera parte de la vida he estado con mi herida profunda de la infancia, de ancestros, y he actuado desde el miedo y he actuado más, a lo mejor desde ese lado. Pero llega un momento, llega un bache que es el que dentro de un tiempo tienes que dar las gracias, incluso el bache de que te fallezca tu hijo o tu hija, y llega un momento que dices, ostras, miras para atrás cuando pasan los años y dices, es que he salido del miedo al amor. Ostras, que llego al tercer chakra y de repente lo que lo colapsa, me llega la información que lo colapsa es la preocupación. Si yo mi foco de la atención, estoy en la preocupación, ostras, estoy colapsado, mi poder personal se colapsa. Tengo que trabajar el poder personal, la voluntad. Llego al corazón, ostras, la falta de amor propio, o sea, si yo quiero querer a la gente, tengo que quererme a mí mismo. La veracidad, o sea, tengo que trabajar la pureza. Si yo lo que cuento voy soltando información por la boca que no está en coherencia con lo que pienso y con lo que hago, ostras, que pierdo veracidad, se me colapsa la garganta. Toda esta información en estos 11 años te hace ver la ignorancia en acna. O sea, si yo tengo esto colapsado, estoy en la ignorancia. O sea, yo creo que estoy aquí, pues me ha tocado sufrir y crezco, me reproduzco, muero y ya se acaba todo. Pero si yo trabajo la visualización, la visión interna, si yo empiezo a profundizar en mí, yo pierdo visión, pues ostras, es que el ojo interno tengo que activarlo, tengo que ver los patrones familiares que me han llevado a esta situación. Llego al último chakra, el abandono. Ostras, a mí me han abandonado mis padres de pequeño. Yo tengo una herida aquí, pues lo tendría colapsado este chakra. Que tengo que trabajar la conexión con todo. Pues este trabajo, esta bondad del día a día con la gente me va abriendo este loto y me va también deshaciendo el nudo del abandono. Una vez que ya tengo este canal, estoy entrando en mi poder personal, la energía interna ya fluye en mí. ¿Qué pasa ahora? Que esa energía es como si pasara, se elevara por nuestra cabeza, fuera por detrás y saliera por el corazón. Entonces, si tenemos un poquito esta información, aunque no la entendamos mucho, aunque no nos cuadre algo, sentir que cualquier bache, sea el mayor bache del mundo, es para este camino de autoconocimiento y de corazón. Entonces, hoy sí quería pasar rapidito la teoría del foco en la consciencia, que ya la hemos visto, que ya hay vídeos, pasar rapidito para luego pararnos en la segunda parte. Entonces, para refrescar, la teoría del foco en la consciencia, no sé si la habéis visto todos, vale, pues simplemente, esto es una teoría. Cuando yo empecé este camino de autoconocimiento, empecé a estudiar a Carl Gustav Jung, varios distintos tipos de sabiduría, y por la noche se me ocurrieron varias teorías para poder explicar de manera sencilla. Entonces, la teoría del foco de la consciencia, por un lado, la isla sería la parte consciente y el mar es la parte inconsciente. Eso por un lado.
O sea, yo tengo, en esta isla tengo un faro con un foco, que yo cuando me despierto por la mañana enciendo ese foco de la consciencia, me voy a hacer el desayuno, lo que sea, y cuando me voy a dormir lo apago. Esto de manera superficial. ¿Qué pasa? Que si yo hago este camino de autoconocimiento, si yo empiezo a trabajar este foco de la atención, esta meditación, lo que voy adquiriendo es una potencia en ese foco que voy a poder llegar a mis profundidades. O sea, para poder llenarnos de nosotros mismos, de lo que somos en realidad, tenemos que tener la energía y el foco de poder mirar a través del agua y llegar a nuestro subconsciente. Entonces, por un lado, esta imagen representaría eso, y por otro lado, nosotros somos la isla, el cuerpo físico. Esto es importante porque creo que es la clave del ser humano. Nuestro cuerpo físico es la isla, luego tenemos un mar de emociones, que sería nuestro cuerpo emocional. Si nuestro cuerpo emocional está muy agitado, va a deteriorar la isla. Si nuestro cuerpo emocional está relajado, va a estar suave. Entonces, lo que mueve a esas emociones sería el aire. Entonces, ese aire son los pensamientos. Podemos decir nuestro cuerpo mental, pero mejor los pensamientos. O sea, los pensamientos es lo que genera ese tsunami o esas olas que día a día me están deteriorando. Entonces, si yo sé que el ser humano, en el Himalaya le decían el Kriya Yoga, en los mayas la respiración solar, en Egipto pues todo lo que enfocaban del potencial o sea, lo que hacía la respiración al ser humano, la unían a la energía sexual con la respiración para activar este potencial humano. Si yo sé que la respiración es tan importante, empiezo a hacer una respiración más profunda, y si empiezo a vivir la vida con una respiración más profunda, mi vida va a ser más larga y más profunda. Si yo mi vida estoy el mayor tiempo de mi día a día en una respiración corta y acelerada, al final mi vida se convierte en más corta y superficial. Entonces, sabiendo lo importante de las emociones, yo de repente empecé, cuando estaba en el grupo del duelo, cuando falleció mi hijo, nos metimos en un grupo del duelo, que yo aconsejo a todas las familias que han fallecido, que han pasado por el fallecimiento de un hijo. Si hay una asociación donde hay un apoyo, que te juntas con varias familias que habéis pasado por lo mismo, que contáis cada uno vuestra historia, eso ayuda mucho y crea una segunda familia ahí también. Pero entonces, sí, me acabo de perder. Lo que os estaba diciendo, claro, si yo empiezo a hacer una respiración más prolongada y tardando un poquito más en expulsar el aire, lo que hago es cerrar las ventanas de los pensamientos intrusivos. A veces creemos que todo lo que nos viene a la mente es nuestro, pero al final, en este camino de autoconocimiento, lo que te das cuenta y lo que yo me he dado cuenta es que si yo llevo una respiración equilibrada en mi vida, no me invaden los pensamientos intrusivos. O sea, no es cuestión de cuando me han invadido los pensamientos intrusivos, cuando estoy en este ataque de ansiedad, ponerme con la respiración. No, es ir un paso por delante. Y en el día a día, cada vez que haya más espacio en el día, con esa respiración más profunda y simplemente tardando un poquito más en echar el aire. Yo me he acostumbrado a respirar por la nariz. Siempre que me acuerdo, respiro, inspiro profundamente y tardo el doble en echar el aire. Eso va a hacer que las aguas se equilibren, que mi foco de la atención coja fuerza, y cuando las aguas están equilibradas, ese foco puede llegar a puede profundizar en nuestro ser interno, lo más profundo nuestro. Entonces, teniendo esta idea de este foco, yo sé que esto sería la isla, y en esa isla tengo el foco, me levanto por la mañana, se activa el foco, me sube la frecuencia del cerebro al estado consciente, se activa ese foco, y lo normal en nuestro día a día, yo aquí tengo las frecuencias del cerebro, y lo que es importante saber aquí
es que está científicamente probado, porque han hecho ensayos con electrodos en los cerebros, en un centro budista, con la gente que vive con una respiración equilibrada y que medita, consigue bajar la frecuencia del cerebro al estado dormido, o sea, tu cerebro está dormido, pero tu foco de la atención está despierto. Ese ejercicio de bajar la frecuencia del cerebro y tú estar despierto, lo que te va a generar es que luego puedas tener más frecuencias gamma. Lo que se dice, se te enciende la bombilla. Cuando Tesla hizo los inventos, muchos eran por la noche, cuando estaba durmiéndose y su frecuencia bajaba y de repente ¡buah!, se le activaba el foco de la atención con la frecuencia baja y le subía la frecuencia a gamma, que es donde viene pues esa información, es como un paquete de información que te viene de 2 horas y te viene en 1 milisegundo a la cabeza y sabes una teoría que esto es así, por acá es así, es lo que se dice una revelación. Entonces, si yo sé esto y la importancia de la respiración, vamos a dedicarle, aunque sea 5 minutos al día, a hacer una respiración, a hacer un trabajo, porque si yo voy trabajando en mi día a día, cuando me vayan viniendo los baches, yo voy a tener muchas más herramientas de decir, ostras, es que antes me pillaban los baches y me dejaban un año cao en el mar de las emociones agitadas y un deterioro físico tremendo, pero yo voy cogiendo herramientas, voy cogiendo sabiduría, voy abriendo el corazón y es tener herramientas para que lo que nos vaya poniendo la vida cada vez tengamos más capacidad de abrazarlo antes, aprender lo que tenemos que aprender y dejarlo ir. Y seguimos ese camino de autoconocimiento. Entonces, lo normal en nuestro día a día es que yo me despierto y al segundo ya se me bloquea el tercer chakra, las preocupaciones. Segundo chakra, las culpas, el miedo. En mi día a día aparece todo eso que lo que hace es que se abran unos agujeritos en ese foco de la atención y yo ya no tengo capacidad de estar en el presente llevando a mis hijos al cole, porque mis pensamientos, que son estos agujeritos, esa energía que se nos va, están en lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana o lo que me han echado hace no sé cuánto del trabajo o mi perro se murió hace 4 años y sigues. Entonces dices, ostras, que también para la respiración es una manera de ir tapando esos agujeritos a base de respirar, de trabajar, o sea, del día a día, pues esa bondad del día a día, de esos gestos de amabilidad, todo eso te van haciendo estar presente para que tú llegues y inicies el día y hagas las mismas actividades que estabas haciendo antes, pero presentes en el ahora. Y lo que estás haciendo es lo mismo que hacías antes, llevar a los niños al cole, el desayuno, ir a trabajar, hacerlo de esta manera, le estamos dando una información a las células de inseguridad, estamos bloqueando nuestras células y de la otra manera son las mismas actividades que estaba haciendo antes, pero empiezo a hacerlas estando presente y lo que le estoy transmitiendo a mis células es: estamos en un espacio de seguridad, tú estás en un atasco, todo el mundo pitando, todo el mundo agobiado y tú estás con tu respiración consciente y estás dándole una información que estás en un espacio de seguridad. Y la realidad es que si te dejas llevar por todos los que te pitan, estarías en el caos, ¿no?, en el nerviosismo. Entonces, esto lo que estamos haciendo es dejar a las células que nos regeneren. Si yo tapo estos agujeritos y empiezo a estar más presente en cada momento del día, estoy dejando a las células que vibren para que me regeneren. El cuerpo, la vista, todo. Aquí, bueno, cuando hablamos ya en bomberos este tema pues lo he enfocado en padres de niños malitos, en mujeres maltratadas, en bomberos también. Bueno, a veces tenemos una información en nuestro día a día, o sea, para lo práctico, o sea, yo voy a trabajar y yo tengo unos conocimientos a la hora de trabajar o a la hora de situaciones, yo tengo un conocimiento almacenado que si yo me altero la respiración, se van a generar unos pensamientos, el mar de las emociones se va a mover tanto que al final toda esa información que yo tengo para mi día a día, para el trabajo, para todo, se queda en blanco, nos quedamos en blanco. O sea que todo esto puede ser muy profundo, porque si yo empiezo a trabajar ese foco de la consciencia y de repente me dicen, pero es que este foco de la consciencia, lo que hacen los chamanes como dice Castaneda,
en el arte de ensoñar, o sea, hay seres humanos que llegan a ser conscientes de cuando están en el sueño y el trabajo que hacen en el sueño. Pero para eso tienes que tener un trabajo de este foco de la atención tan potente que aparte de eso tenemos que, no sé si os suena, recapitular. La palabra recapitular, o sea, para todo el mundo que entre en este camino del corazón, aunque estemos en el bache, tenemos que saber que hay que liberar los nudos que tengamos con toda la gente que nos hemos cruzado en la vida. No quiere decir que tengamos que ir y ver en persona a todos los primos, los jefes, antiguos jefes, familiares. No, es que tenemos que recapitular y para eso hay ejercicios. A lo mejor hoy hacemos un segundito para que veáis un poquitín solo, pero muy poco. Pero liberar todos esos conflictos que hemos dejado en nuestra vida. O sea, yo en un sueño liberé un conflicto. Teníamos un niño que estaba mal porque le dio un ictus, éramos pequeños, éramos niños, y yo de niño incluso me reía de él. O sea, me acuerdo que, o sea, de niño pues eres ahí a veces cruel, y yo tuve un sueño de encontrarme con ese niño, de abrazarle, joder, lo siento, pues esas burlas que te he podido hacer, ¿no? Con 6 años o con 7, y levantarme del sueño y digo, ostras, yo en mi vida consciente estoy recapitulando, estoy entrando en conexión con esos conflictos que he tenido a lo largo de mi vida, solucionándolos. Si puedo contactar yo con mi tío, que me llevaba fatal, porque el típico que ha vivido ahí en el ego a tope, pero yo me llevaba fatal y dije, ostras, cuando empecé a recapitular, a querer liberar todo el pasado, es pieza clave mi tío. Pues llega ya a hacerle una sesión de Reiki, de todo, o sea, impresionante. Pues toda esa energía de liberar todo lo pasado nos da energía para el foco y para afrontar nuestro presente. Entonces a veces hay un ejercicio que tú te pones en meditación y inspiras girando la cabeza hacia el lado izquierdo, inspiras por la nariz y lo echas, luego vamos a hacer un poquito. Y a veces entras en relajación y empiezas en esa inspiración en el lado derecho, estás cogiendo la energía que has perdido. Imagínate, tú te vas en tu mente, te dejas llevar a una situación con una persona o con varias personas y te vas a esa situación o a esa relación. Esto es muy potente con las relaciones sexuales de toda tu vida. Tú has pasado todas las relaciones sexuales que hayas pasado en tu vida, pues estos chamanes y esta gente de autoconocimiento profundo, en este ejercicio yo inspiro por aquí, estoy recuperando la energía perdida, expiro para la derecha, estoy sacando la energía acumulada que no era mía. O sea, es un proceso de limpieza que también nos va a ayudar a conseguir el potencial de florecimiento del corazón y de que cualquier bache, que sea una guerra, que me metan en la cárcel, que cuando tú floreces de corazón y te conectas con el amor, con el universo, con la vida, lo que te ponga la vida, te meten en la cárcel 2 años que no puedes ver a tus hijos, vas a poder tener la capacidad de entrar en conexión y a lo mejor si no llegas a pasar esos 2 años de ermitaño, no haces lo que dentro de 5 vas a hacer por la humanidad, por poner un ejemplo, por ponerlo en plan grande. Pero entonces, esto, el foco de la atención hemos pasado, es que es importante para lo que quería de hoy, que es esta segunda parte, tenemos que saber un poquito de qué iba el foco de la atención, la isla, el faro, ¿no? Los pensamientos, las emociones. Una vez que ya sabemos esto, simplemente es respirar esta información. O sea, Carl Gustav Jung puso esta ficha, la isla sería este circulito. O sea, yo lo que saqué de la teoría de la isla y el mar es de esta ficha, esta sería la parte consciente, dentro está el ego, esa personalidad que nos hemos creado en la primera parte de la vida, que la media de edad son 50 años, a partir de los 50 años es como que ya es muy... esa personalidad te va a explotar. Si no te explota por un lado, por otro, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, en el trabajo, o sea, hay una media que han puesto más o menos que son los 50 años, pero hay mucha gente que pasa toda su vida y lo ha vivido desde el miedo, desde la herida de la infancia, herida ancestral. Esa personalidad que nos hemos creado en la primera parte de la vida es muy importante para crearnos nuestro yo. Mi hija de 14 años
pues es que se ve claramente a los 12, 13, 14, o sea, te estás creando una personalidad que necesitas un poco separarte de tus padres porque te estás creando tu yo. Pero ese yo, si nos dejamos llevar, al final es como una barrera que no nos deja conectar con lo que verdaderamente somos. Jung lo llamaba el sí mismo, el ser esencial, self, guía interna. Los romanos, el genius innato de cada individuo. Los egipcios, el alma va. Los griegos, el daimon interior. O sea, algo que se ha sabido en todas las civilizaciones es como que el gran espíritu reside en nuestro corazón. Está en el centro del subconsciente, está en el centro de ese mar. Entonces nosotros en nuestro día a día tenemos que trabajar, tenemos que desmontar esa personalidad para tener acceso a llenarnos de nosotros mismos, nosotros mismas, cuando hemos hablado antes. O sea, ¿cómo llenamos ese vacío que no sabemos por qué tenemos? Si entramos en este camino del corazón, lo que vamos a conseguir es conectar con esa guía interna y llenarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Para este trabajo también hay que tener una información. A mí en estos 11 años, o sea, a la par que generas una ONG, Bomberos Ayudan, y a la par de generar algo así que es muy grande, ¿no? Muy guay, a la par hay un trabajo de autoconocimiento que desde el principio lo que me llevaba era decir, ostras, la importancia personal es de las mayores fugas de energías que tenemos. Entonces, si yo genero Bomberos Ayudan, presidente de Bomberos Ayudan, esto, lo otro, me empiezo ese ego, esa personalidad desde la herida se empieza a coger fuerza, al final hay pérdida de energía. Y lo que aparece aquí en nuestra vida son las sombras. Y a veces decimos, ostras, las sombras, lo vemos ahí negro, ¿no? Y decimos, ostras, vale, antes de hablar de la sombra, lo que es importante decir, o sea, que tenemos aquí esas sombras que son negras, pero esas sombras que son negras es un 10%, pero las sombras que son doradas es el 90%. Entonces, ahora seguimos hablando de las sombras, pero, ostras, que ese 10% de sombra puede que sea la puerta o el guardián, si lo queremos ver así, de todo el potencial humano que tenemos. Entonces, yo he generado mi personalidad y dentro de mi personalidad genero una sombra, que son, lo podemos definir como aspectos de nuestra personalidad, de nuestro ego, que nosotros no somos conscientes. O sea, yo no soy consciente que soy tacaño, por ejemplo, pero cuando veo a alguien muy tacaño me pongo de los nervios. Ostras, eso ahora lo vemos, ¿no? Es una proyección. La mejor manera de trabajar las sombras es a base de las proyecciones, con nuestras parejas, hijos, jefes. No, al final, esa sombra la podemos ver desde la personalidad, pero luego podemos irnos más. Puede haber una sombra familiar. O sea, cuando yo hago este trabajo del corazón, estoy indagando en lo que verdaderamente soy, me estoy llenando de mí mismo, pero también me estoy llenando de capacidad de conectar con esa sombra familiar que ha habido, ese niño que murió de mi bisabuelo y que no había fotos, todas las fotos se tiraron, o ese maltrato que ha habido, pero nadie ha sabido nada. O sea, despejar las sombras lo que va a hacer es también eso, crearnos este puente hacia lo que verdaderamente somos. Entonces, imaginaros si yo esa sombra pasan 30, 40 años, imaginaros que yo de pequeño tengo un saco y de repente mis padres, mis abuelos, todos lo han hecho lo mejor que han podido, pero ellos han venido de una posguerra, han sufrido crueldad, lo han hecho lo mejor que han podido, pero cuando yo lloraba, que no llores, al saco, esa parte de mí emocional que tengo que quitar de lo que verdaderamente soy. Tú eres un niño de 5 años, eres puro, estás conectado totalmente a la esencia, eres un sol corriendo, pero lo hacemos lo mejor posible, pero inevitablemente nuestros padres y ancestros nos han creado, sin quererlo, esa sombra. En ese saco meto esa parte de emoción en mí. No, pues no se pegas o no puedes luchar por lo que quieres, porque lo que sea que te vayan metiendo en el subconsciente, tú te vas creando un saco, lo vas echando en el saco de la personalidad
¿no? Y se va creando una sombra y pasan los 20 años, 30 años, 40 años, ese saco, si os fijáis, la película Dr. J y Mr. Hyde es la misma persona que en su día a día el Dr. J es como un buenismo, ¿no? Que tiene que quedar bien con todo el mundo porque estás actuando desde tu herida, ¿no? Pero quieres, pues eso, agradar a todo el mundo, es como que te creas una falsa personalidad y si no aireas ese saco, si no sacas tus sombras y van pasando los 30, 40, 50, 60 años, eso se vuelve una sombra hostil. Entonces, Mr. Hyde sería la otra personalidad, ya se ha creado una sombra tan hostil que imagínate cuando bebe o cuando sale por la noche, sale esa sombra y actúa de tal manera que te ha atrapado la sombra en la vida. Entonces sabemos que podemos llegar incluso a eso. Hay que trabajarse las sombras. Cuando hablaban del angelito, el angelito que te habla de aquí, el demonio que te habla en el otro lado, pues es que hay una voz interna, que una es tu guía interna, que claramente cuando es para el amor, cuando tienes la certeza que es para unir, que eso es la guía interna. Si esa vocecita viene desde el ego, que si es para separar, si es para crear ira, si esa vocecita de pon este comentario en las redes sociales que va hasta hacer explotar emocionalmente, pues eso claramente viene de la sombra del ego, de esa otra voz interna. Pues todo este trabajo, y gracias a todos estos baches que pasamos, que si no llega a ser por ellos, no podríamos florecer este corazón así, en este mundo, en este planeta donde estamos. De momento, este es el camino, que es a base de palos. Si conseguimos aprender a base de flores, esto cambia. Y todo lo que se está hablando del cambio de era, de la expansión de la conciencia, es que podemos generar un futuro. Y en nuestras generaciones, que la vida ya no sea aprender a base de palos, que aprendamos con flores. O sea, que se puede, somos creadores, creer para crear. Pues estamos en un momento que todos los que pasamos por estos baches, aunque sea pérdida de hijos, conseguimos florecer, lo que vamos a hacer es chispitas a todo nuestro entorno para que cada uno en su proceso y sin influir, o sea, sin querer manipular y querer que tú salgas del sufrimiento y florezcas, no, sin querer hacer nada, se consigue. Entonces, la mejor manera de conocer estas sombras es la proyección. O sea, si yo digo, sé lo importante de la respiración, sé todo lo que hemos estado hablando y digo, vale, yo ahora mis sombras y yo qué sé, mis sombras, tengo conflictos con todo el mundo, estoy mal, me encuentro mal. Hay que ese foco de la atención que empiezas a trabajar con la respiración, enfocarlo a uno mismo en el día a día. Todos, yo estoy aquí hablando y me puede atrapar mi sombra y luego decir, ostras, he actuado desde el miedo en este caso y oye, si tengo que deshacer algún nudo, lo deshago, pero volver al centro, somos humanos y todos nos podemos ir y ponerme agresivo con los niños, venga, a ver, no sé qué, y luego enseguida decir, volver al centro y dices, ostras, que si tú dejas, como nos han hecho con nosotros, ese nudo con ese niño y no le vuelves a dirigir la palabra después de haber hecho un gesto agresivo, que no hace falta pegarle, ese nudo se queda, el niño piensa que no le quieres. Pues somos humanos, pero con este autoconocimiento volvemos al centro antes. Entonces yo sé que la proyección es la mejor herramienta para ir conociéndose uno mismo. Entonces, de repente, yo veo a uno que es emocionalmente, o sea, yo soy un compañero de trabajo y mi compañero de al lado está todo el día llorando y metido en la emoción y a mí mis padres no me han dejado llorar. O sea, a mí nunca me han dicho que me quieren, no digo yo, o sea, digo que nunca me han dicho que me quieren, yo me he creado una coraza tan grande que estoy en el razonamiento lógico, ¿no? El razonamiento lógico sería el opuesto a lo emocional. Si yo en mi personalidad desarrollo mucho el razonamiento lógico, voy eliminando emocionalidad, el sentimiento, y si se me crea la sombra, yo creo que no soy emocional, pero veo a mi compañero de trabajo lo emocional que es, más lo que no veo de mí mismo. O sea, yo estoy aquí, veo a mi compañero de trabajo que es súper emocional,
pero es que estoy proyectando lo que yo no veo de mí mismo, entonces me dan ganas de pegar, o me altero, me jode, me fastidia el día entero. O sea, me ha fastidiado el día entero este compañero y ya estoy alterado. Pues si tú tienes esta información y la empiezas a practicar, dices, ostras, que me ha alterado tanto, que me he cabreado tanto de este comentario que me ha hecho mi mujer o mi marido, ostras, que es que tengo que mirar yo a ver qué parte de sentimental tengo que no veo de mí mismo. Y si no, viene la vida y te hace ¡zas! Y te da el hostiazo padre y vas a ver tú que te creías que no eras emocional, es como un hacha. Esa sombra va creando un hacha que como tú no le des aire, no le des visión, al final la vida te da el hostiazo, te pasa cualquier cosa y se te viene abajo todo. Y te das cuenta lo emocional que eras, que no sabías. Bueno, pues simplemente no quiero alargar mucho porque al final siempre es como mucha información, pero simplemente teniendo claro que cualquier bache de la vida es llevarnos al camino del corazón, que si hemos perdido hijos, padres, lo que sea, si llegamos a florecer este loto con este trabajo personal de autoconocimiento, de amor, lo que vamos a hacer es conectar con todo, o sea, tener nuestra sensación de conciencia también en la no dualidad y decir, ostras, que cuando conectas con todo es que conectas también con tus hijos que están siguiendo su evolución ya desde otro lado, sin materia, pero que están y lo sientes y eso te da también un alivio de decir, lo dejas ir y ahora toca actuar aquí, en la vida, para la humanidad. Entonces, si yo, mi día a día es un desastre, me siento súper mal, estoy en mi lado consciente, digo, ostras, es que a lo mejor he actuado tanto desde el miedo, desde la herida, que lo que hablamos del karma, el karma es como acción. Hay un karma que puede ser negativo, o lo que se dice negativo, pero bueno, o positivo. O sea, si yo en mi vida he actuado tanto desde la herida, que me han atrapado tantas veces las sombras, es energía que voy acumulando en el inconsciente. Es como que yo en mi día a día tengo un peso que a veces no es tuyo, es familiar, porque hay un inconsciente colectivo, o sea que por eso digo que a veces tú trabajas, te estás en ese autoconocimiento y cuando estás en ese autoconocimiento viene la información de, ostras, claro, que ha habido este abandono, que ha habido este abuso, que ha habido esta historia que no es que se tenga la culpa yo. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra vida pase más al supraconsciente con el amor? Si yo sé esta información y digo, pues voy a empezar a repartir amor a ese antiguo jefe que terminé hecho, pues mira, voy a hacer una meditación y le voy a mandar todo el amor posible y si creo que lo debo hacer, le mando un correo sin pedir perdón, porque perdón es como que necesitas que te perdone. Siento si en este periodo te he podido... Lo que cada uno piense, ¿no? Digo, ostras, voy liberando todo ese inconsciente, todo lo que tengo acumulado en inconsciente y me voy quitando peso para que mi día a día esté conectado al supraconsciente, que es todo el bien acumulado que has hecho en tu vida, también lo tienes ahí. Porque a veces nos pesa mucho el inconsciente porque arrastramos tema familiar, todo, pero también tenemos mucho acumulado en lo bueno que hemos hecho en la vida. Entonces, simplemente, a veces es cambiar un día y decir, ostras, hoy voy a saludar, voy a agradecer, cada vez que como voy a dar gracias, voy a tener una vibración un día entero, desde que me levanto hasta que me acuesto, que voy a estar respirando de tal manera que mi mente, mi foco no va a ir tanto a las preocupaciones, y si consigo un día entero, a lo mejor, solo con un día entero, lo que dicen en el Reiki, ¿no? Por un día, sea amable, es que un día entero en esta vibración, con esta respiración, te puede cambiar la vida. Y decir, y ahora voy a alimentar este supraconsciente, a ser amable. Somos humanos y me puede entrar la ira, pero luego decir, ostras, ahí he actuado desde mi herida. Oye, lo siento, compañero, que antes... es que porque tú te das cuenta de que no has actuado desde lo que verdaderamente eres y tú lo que quieres es llenarte de ti mismo, quieres ser en el día a día lo que verdaderamente eres, amor. Entonces, no podemos, o sea, si yo tengo una bombilla en medio de la sala
y tengo poca luz en mi vida, doy poca luz, doy poco amor, esa bombilla está tan flojita que yo casi no veo mi sombra. Si yo empiezo a dar amor, a estar en agradecimiento, a respirar la vida, esa bombilla se va encendiendo y tengo más capacidad de verle esa sombra. Esa sombra va a coger más fuerza para yo mirarme y decir, vale, estás ahí, voy a trabajarme para que no me atrapes, pero darle su respeto porque, oye, es todo, es como que yo sé que esa sombra que veo que es algo negativo, que me da vergüenza decir de mí mismo, es la puerta para todas esas sombras doradas, todos los dones que tengo detrás. Si yo ya sé esta información, le doy gracias a ese guardián porque en el autoconocimiento le estoy dando luz, le estoy dando su espacio y tampoco puedo pecar el otro extremo. Si yo me obsesiono con esta psicología de positivismo, de tal, luz, todo es luz, no puedo sentir frustración, no puedo, me voy tanto a la bombilla de luz, enciendo tanto la bombilla, me voy tanto a la bombilla que cuando yo me acerco a una bombilla, ¿qué se genera detrás? Una gran sombra. Entonces, somos luz y sombra, somos yin yang, todo es para aprender y entonces los baches, los demonios, todo está al servicio de llenarnos de nosotros mismos. Comprendemos eso y cuando nos vienen sombras de los demás, si yo voy trabajando las mías y las tengo aireadas, aparte de que no te van a afectar tanto, porque no vas a sacar tu sombra contra él, tanto, lo que vas a provocar es que ese delincuente que su padre le han quemado los cigarros de bebé, y ese delincuente que viene a atracarte, pues a lo mejor a ti no te atraca o no te agrede, porque inconscientemente le estás transmitiendo que tus sombras las tienes aireadas. Pero si tú estás con tus sombras, pues hay más posibilidad que ese delincuente vaya y te agreda a ti. O sea, que hay magia también en todo esto del autoconocimiento. Y liberar todo esto genera que donde vayas des una información a nivel inconsciente pues eso, de amor. Entonces, gracias a esta pérdida yo de mi hijo y de todas las personas que pasen su proceso, elaboren el duelo, abracen bien este gran bache, porque es un gran bache perder a un hijo, se necesita un duelo. O sea, el duelo es la manera que la naturaleza sana un corazón roto. Entonces, cualquier duelo hay que pasarlo, pero sabiendo que es la naturaleza de pareja, de lo que sea, del perro. O sea, es algo sano que tenemos que abrazar para poder dejarlo ir. O sea, entonces, cualquier bache hay que abrazarlo, hay que sentir la tristeza para dejarla ir. Si yo siento la culpa, tiro un poquito del hilo y digo, anda, he sentido la culpa porque mi mente estaba desde mi herida, desde ese ego, esa personalidad. Y digo, ostras, si salgo de esa personalidad, entro en conexión conmigo mismo, ya se me va esa culpa. Pero no la rechazo, sino tiro del hilo para ese autoconocimiento, sabiendo que la culpa es de lo que se alimenta esa personalidad, ese ego de la persona herida. Vamos a parar porque al final siempre me lío y luego mucha información. Y nada, pues muchas gracias.